¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con las clases virtuales, el tema de hoy que tenemos que ver es el absolutismo europeo del siglo XVII, ¿sí? Tenemos que recordar que el tema anterior que vimos era un puente para poder ya prácticamente pasar a una nueva etapa de la historia, con lo que vendría a ser parte de la modernidad. Recordemos que con la caída de Constantinopla se le pone fin a la Edad Media y este proceso histórico va a traer grandes cambios sociales, económicos y políticos. Tenemos que recordar que parte de la caída de Constantinopla está ligado mucho también a la era de los descubrimientos geográficos. Recuerdan la clase de la era de los descubrimientos geográficos en donde la burguesía se convierte en una clase social importante por los grandes préstamos y por la gran acumulación de dinero que habían adquirido a través del comercio y se habían encargado de hacer este pequeño financiamiento a los reyes medievales, ¿no? Es por eso que en esta etapa también del absolutismo los reyes van a proteger mucho la economía de los burgueses, a pesar de que por ciertas partes, en ciertas maneras, eran eh, marginados por los impuestos que se les aplicaban a ellos, no a la nobleza, a una nobleza que solo mantenía el nombre y el apellido en el estatus, más no en acumulación de riquezas, y la mayoría de nobles era parte de la corte real y por lo tanto podía gozar de ciertos privilegios. Prácticamente la nobleza no se iba a oponer a la monarquía porque perdía sus privilegios. Sin embargo, la burguesía no se oponía a la monarquía mientras sus intereses económicos estén salvaguardados. Y eso fue lo que hizo la monarquía absolutista durante esta etapa. Vamos a definir qué es el absolutismo para poder entenderlo y vamos a ir explicando, pues, ¿no? Recuerden que yo uso los PPTs como una especie de pizarra, pues, ¿no? Los leo, los explico para poder entender más a detalle, ¿no? El absolutismo se impuso como sistema político en la segunda mitad del siglo XVII y se prolongó, olvidé una tilde, durante todo el siglo XVIII. Bueno, prácticamente en toda Europa, pues, ¿no? Con la excepción de la Inglaterra revolucionaria de 1688, pues, ¿no? Ahora, en el absolutismo el rey poseía y ejercía todos los derechos. Se encargaba de legislar, impartir justicia, mantenía un ejército, controlaba la recaudación de impuestos que se hacía en su nombre y nombraba a los funcionarios. Prácticamente el poder, en otras palabras, era centralizado en el monarca. A esto hay que añadirle que la monarquía, bueno, en este caso los reyes y la iglesia tenían una gran alianza, por lo tanto eran la fuente de poder, ya que la iglesia hacía entender a la población, a la sociedad común y corriente, que ser rey era un mandato divino. Por obra y gracias de Dios, estos eran los reyes que tenían que gobernarnos, ¿no? Por eso se dice, hay una frase que dice más o menos que el pueblo tiene los gobernantes que se merece, pues, ¿no? Era más o menos algo que venía muy ligado a esto. Entonces, el, el rey, según lo que decía creer la Iglesia Católica, era de origen divino mandado por Dios y por lo tanto todos tenían que acceder a sus mandatos, a sus leyes, a todo lo que un rey imponía, pues la sociedad tenía que acatar, ¿no? Ahora, era un poder centralista, no lo olviden, ¿no? A ver, acá te dice, el centralismo se convirtió en un método de control por parte del rey y no halló oposición de la aristocracia, que veía en la monarquía su única posibilidad de supervivencia. Como le dije, la aristocracia, en este caso la nobleza, que eran personas de importantes apellidos que pertenecían a la corte real, no tenían acumulación de riquezas. Casi ningún noble, por decirlo así, se aventuró a los viajes de navegación para encontrar nuevas riquezas y los navegantes, expedicionistas, conquistadores acumularon grandes riquezas, pero fuera de Europa, en los territorios que conquistaban, invadían, ellos se quedaban ahí, ¿no? Y ahí acumulaban riquezas y mandaban el 20% hacia Europa, hacia las coronas. En este caso sería la corona española, la corona portuguesa. Y recordemos que en esta época europea, eh, el gran imperio hispánico controlado por Carlos I o Carlos V, que es lo mismo, mantenía gran expansión territorial, pues no, casi toda Europa era controlado por ellos. Y por ahí se iban prácticamente eh, uniendo a través de lo que la línea sucesorial
de los reyes monárquicos de esta época eran simplemente entre ellos mismos, entre los lazos. No se podía mezclar un monarca con alguien del pueblo porque perdía lo que ellos llamaban la sangre azul, pues no la sangre real. Y es por eso que el poder se acumulaba entre las mismas familias, pues no. Los Habsburgo, luego estaban los reyes Borbones, los Plantagenets, los Sanjou, etcétera, entre otros, pues no. Ahora, eh, a ver, bueno, la burguesía tampoco se opuso a los intereses, bueno, no se opuso a lo que sería el absolutismo porque el monarca protegía los intereses económicos de estos burgueses. Ya posteriormente, cuando estos intereses económicos se ven afectados a través de los impuestos, ya va a provocar lo que en la etapa de la historia conocemos como la Revolución Francesa, que quiere acabar con el absolutismo y el antiguo régimen. ¿No? Estos son los temas que vamos a ver, absolutismo hoy, antiguo régimen después, pues, ¿no? Que es son prácticamente lo mismo, pero vamos a desglosarlo para poder entenderlo mejor. Ahora, ¿cuáles son las causas de este absolutismo? Tenemos que recordar que las guerras religiosas y la idea de la superioridad por designio divino son los detonantes que dan inicio al periodo absolutista. Incluso los reyes tomaban pócimas que según ellos hacían parecer sus venas más azules que las del resto, la cual hacía suponer que tenían sangre azul. Esto era lo que les había dicho. Ahora, ustedes dirán, profe, esta diapositiva ya la mandó. Sí, la mandé dentro de los primeros temas antes de que se implantara la plataforma. Ahora yo tengo que explicarles esos temas, no es que simplemente les voy a mandar el PPT, ustedes leyeron, ahí quedan. Habrá varios temas que habrán quedado, varias dudas que tendrán ahí, no pueden consultarlas. Inclusive explicándoles este video, tal vez tengan mucho más dudas aún. Recuerde que tienen comentarios o ya con su tutora pueden pedirle, hacerle llegar las dudas o que me escriban, que les dé el número para que me escriban y yo puedo responder algunas dudas en el horario indicado, pues, ¿no? En el horario de atención indicado. Ahora, eh, a ver, ¿qué dice? La conquista de América llevó a España y Portugal a reunir grandes cantidades de riquezas en plata y oro. Lo que hemos visto, el bullonismo se le llama la gran acumulación de oro y plata, bullonismo, y también recibe el nombre de mercantilismo, pues, ¿no? Lo que demostró el éxito del sistema absolutista vigente en esos países sobre sus vecinos es que eran monarquías donde decían, oye, yo rijo todo, yo tengo todos los poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder religioso, el poder económico, el poder político. Y mira, este poder me ha hecho que yo obtenga todas estas riquezas y todos estos dominios fuera de Europa. Es por eso que la nobleza apoyaba mucho a estas monarquías medievales e inclusive la burguesía lo apoyó en su momento, a estas monarquías absolutistas, perdón, lo apoyó en su momento porque defendía sus intereses. Oye, yo te he prestado dinero, ya, no te preocupes, te vamos a devolver con lo que llegue, con los barcos que lleguen de las nuevas tierras, ¿no? En este caso las Indias, África y América, pues, ¿no? Asia, las Indias de Asia, pues, ¿no? Ahora, se dio la decadencia del feudalismo tras el fracaso de las cruzadas, no lo olviden, caen las cruzadas y se da el apogeo del feudalismo, perdón, cae el feudalismo tras el fracaso de las cruzadas, estaba que lo decía al revés, disculpen, son un fracaso las cruzadas y se da el apogeo del imperio turco en la zona del Mediterráneo y cae el feudalismo y surgen nuevamente las monarquías medievales como una figura de que van a dar protección y seguridad a los pueblos vulnerables, ¿no? Algunos marqueses y condes que habían perdido sus tierras tuvieron que devolverlas a los reyes vigentes de esos territorios, pues, ¿no? Ahora, a ver, se dio la decadencia del feudalismo y de los señores feudales a causa de las cruzadas. La concentración de poder permitió la unión territorial de los países, pues, ¿no? La concentración del poder es que, como les había dicho, les había mencionado, estos territorios eran feudales. No es que digamos que ya tras el Tratado de Verdún y la división del Imperio Carolingio, en otros territorios no tenían o no recibían pues no el nombre de Francia, de Italia, eran territorios que estaban gobernados por señores feudales. Posteriormente, estos señores feudales se ven debilitados eh, y caen tras el fracaso de las cruzadas y los reyes que, digamos, se mantenían, otros reyes o estos reyes que se mantenían al margen de los señores feudales, pudieron y vieron la oportunidad
para ascender al poder nuevamente o para recuperar aquellas tierras perdidas. Y posteriormente fueron recuperando otras tierras dentro de un territorio para forjarse. A ver, me explico. Es como que ya Callao Lima, ¿no? Caen. Es un ejemplo. Callao, Lima, caen, ¿no? Tras el fracaso del feudalismo. Y viene un monarca que va a juntar estos territorios, a Lima y a Callao, dentro de un solo, y va a forjar un país, ¿no? O una nación, o un estado, mejor dicho. Que la palabra correcta es que va a formar un estado de la unión de dos territorios, o de tres, o de cuatro y de cinco. Es así como se da la unión territorial de los países para posteriormente forjar. Es como el caso de los reinos de Navarra, los reinos de Castilla, ¿no? Que tras la caída prácticamente de las cruzadas y bueno, la invasión del imperio musulmán, después de 800 años, estos reinos van a forjar una alianza matrimonial entre dos cabezas, rey y reina, y van a crear lo que era el reino de España. Y posteriormente este reino de España asumen gran poder político y económico tras la conquista de América, pues, ¿no? Entonces, más o menos para que puedan entender la referencia de cómo tras la caída de las cruzadas, los territorios quedaron vacíos del feudalismo y otros personajes con títulos de rey van a unir esos territorios en uno solo, pues, ¿no? Y así se van a forjar su gran poder político y económico. Ahora, en vista de la necesidad de fusionar grandes fuerzas militares, como el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico, los estados crearon ejércitos regulares comandados por el rey, y ya no por señores feudales dispersos e incomunicados. Es el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra por la famosa Ley Sálica. Es un tema aparte, ¿sí? Tenemos que explicar el problema de la línea sucesoría que hay por parte de Francia al no dejar un heredero varón. Entonces, como Inglaterra también quiere reclamar tronos por parte de línea materna, y es un entreverado que, si nos da la oportunidad, lo explicaremos. Bueno, no les corresponde a ustedes ahorita, les corresponde lo que es segunda y secundaria. Ustedes lo deben de recordar, pero si no, ya pues más adelante podemos hacer un paréntesis para hablar de la Guerra de los 100 años, y es ahí donde aparece la famosa Juana de Arco, pues no, pero es un tema aparte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este absolutismo, lo que trajo en Europa de este siglo? Pues no. Ahora, durante el absolutismo se incrementó la desigualdad y la decadencia de las clases bajas. Los privilegios estaban dirigidos solo para los nobles y los clérigos, cuyos derechos eran superiores a los de la mayoría sin importar las condiciones de vida del resto. Esto es lo que le mencioné. A pesar de que los monarcas cuidaban los intereses económicos de los burgueses, eso no quiere decir que iban a tener una mejor calidad de vida. Como les dije, los impuestos se aplicaban a los burgueses, al campesinado, con un trabajo fuerte, sin reconocerle quizás algunos derechos o algunos beneficios, se veían perjudicados. ¿Y quiénes eran los que mantenían el poder aún? Estaba el monarca, el clérigo y los nobles. Eso es lo que, y el pueblo era lo que se iba a llamar posteriormente el tercer estado o el estado llano. Esto lo vamos a ver en la Revolución Francesa muy detallado. Ahora, el modelo político de la monarquía absoluta tiene como rasgo central la concentración de todo el poder en el rey sin control o límites de cualquier tipo. Es como que ¿quién limita el poder del rey? Si el rey quisiera, manda a todos a parar la lengua y todos tenían que hacerle caso. Posteriormente esto va a cambiar con las monarquías parlamentarias. Un parlamento, que vendrá a ser un congreso, va a controlar o limitar los poderes del monarca, pues, ¿no? Ahora, el anhelo por obtener el poder condujo a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Fue un periodo eminente sangriento por la voracidad de poder y control de los monarcas. Inicia un colonialismo, ¿no? Eso era un coloniaje, ¿no? A lo que vendría a ser en el caso del Perú un virreinato. eh, los grandes monarcas de Europa van a pelear por tener mayor dominio, mayor poder. Y es aquí donde van a querer gran poder absolutista también, pues, ¿no? Ahora, la filosofía de la Ilustración enjuicia todos estos preceptos y pone en marcha la constitución de estados modernos con libertad y equilibrio de poderes para evitar la tiranía que ocasionaba el poder absoluto. Les dije,
El absolutismo es importante porque va a traer como una consecuencia el pensamiento filosófico de la ilustración. Ahora, ¿qué es la ilustración? Eso es un tema que tenemos que ver más adelante. Ahora, existían teóricos que defendieron el absolutismo o cuestionaron ciertos modelos del absolutismo. Tenemos a Jean Bodin, que sostenía que un rey debía gobernar sin necesidad de ningún consentimiento ajeno. Nadie podía limitar los poderes del rey. Luego estaba Jacobo Estuardo, rey de Escocia e Inglaterra, consideraba al monarca como lugarteniente de Dios, ¿no? El mandado de Dios para que gobierne las tierras en su nombre. Thomas Hobbes propuso en su obra Leviatán que las naciones prosperaban bajo una monarquía, no porque tienen un príncipe, sino porque le obedecen. Ese era lo que decían ellos. No necesariamente era porque había un rey, sino era porque le obedecían a este rey, pues, ¿no? Ahora, Jacques Bossuet decía, consideraba que la monarquía, Jacques Bossuet, no sé francés, discúlpenme, consideraba que la monarquía era la forma de gobierno más natural, sobre todo si es hereditaria, era sagrada y absoluta. Para él, el rey representa la majestad divina. En los reyes estáis viendo la imagen de Dios, decían, pues no. Estos teóricos defendían el absolutismo. Luego vamos a ver los teóricos que lo criticaban, ¿no? Pero estos son los teóricos que defendían, y como les dije, ¿no? Estos pensamientos eran apoyados por la clase privilegiada que accedía a la educación y por ahí otra clase social que tenía que ser sometida, pues, ¿no? Y es así como hemos visto y cerrado el tema de lo que es el absolutismo, ¿no, chicos? Esto es todo. De esto no tienen reto. No es considerado un tema como para dejarle un reto. Ya más adelante en tema de ilustración y Revolución Francesa sí habrá, pues, ¿no? Ahora, bueno, eso sería todo, chicos. Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.